Los orígenes de la publicidad se remontan a la antigüedad. Se puede decir que hace 25.000 años después de la edad paleolítica, empiezan a reconocerse los primeros datos de la publicidad al aparecer la magia, la religión y las pinturas rupestres. En el cuarto milenio antes de Cristo, los sumerios inventan la escritura. El papel aparece en China desde el año 105 de nuestra era. En Grecia y Roma es donde aparecen los primeros soportes comunicativos colocados en lugares transitados con el fin de informar a los ciudadanos de los pormenores de interés público, de los acontecimientos sociales, los juegos y espectáculos. Uno de los primeros métodos de la publicidad consistía en pintar los anuncios en los muros. Otro método de la publicidad, o más bien propaganda política, era el marcado de las monedas con el rostro del emperador, ya que de esta forma el gobernante sería más conocido por sus súbditos y con ellos sería más familiar. Durante la Edad Media se desarrolló una técnica simple pero muy efectiva, que consistía en anunciar de viva voz eventos y productos debido al gran índice de analfabetismo. Gracias a los pregoneros y personas que leían noticias en público o comerciantes que anunciaban sus productos. En 1845 nace en Francia la primera agencia de publicidad, destinada a prestar servicios a los anunciantes y a medir entre estos y los medios de comunicación. Con el invento de la impresora, las empresas que comercializaban medicamentos patentados crecieron mucho a partir de finales de la década de 1870, gracias a la publicidad inserta en periódicos y revistas. Delimitaron un gran mercado debido a que era difícil encontrar médicos en las áreas rurales, por lo que los colonizadores y los granjeros tenían que automedicarse. Entre los primeros anunciantes también figuraban de un modo destacado las empresas de ferrocarriles y de transporte marítimo, que informaban además del lujo y la comodidad de sus servicios de los horarios y las tarifas. A finales del siglo XIX nace el cine y la fotografía, y muchas empresas estadounidenses empezaron a vender sus productos en envases que llevaban impresa la marca, ya que antes se vendían a granel. Este hecho marcó un hilo en la historia de la publicidad. Entre los primeros anuncios destacan Ivory, Pierce y Colgate. A principios del siglo XX surgieron marcas tan conocidas como Coca-Cola. La aparición de la electricidad contribuyó a la creación de anuncios luminosos, el fotomontaje y otras mejoras en las técnicas de impresión ayudaron tanto a editores como a los departamentos de publicidad de periódicos y revistas. La publicidad empezó a contratar especialistas en relaciones públicas. La aparición de la radio en la década de 1920 estimuló una nueva técnica de venta que utilizaba la voz como reclamo. El invento más significativo de la posguerra fue la televisión, un medio que forzó a la industria publicitaria a mejorar sus técnicas comerciales utilizando medios visuales y sonoros. Como en la historia de todas las actividades y profesiones en la publicidad, hay iniciativas que tienen una importancia vital en el desarrollo del negocio o de la profesión. De entre aquellos grandes nombres destacamos 6. Albert Lasker empieza cubriendo noticias para el Galveston Morning News, aunque conoce muy pronto el negocio publicitario al entrar a la agencia Lord & Thomas de Chicago, de la que fue presidente durante más de 40 años. Stanley Rizzo, director de J. Walter Thompson, en la que revolucionó la facturación, ya millonaria cuando llegó, así como su organización interna. Este ex profesor de Yale pensaba que lo más importante para la agencia es el equipo y la forma de trabajar de sus miembros. Raymond Rubicam empezó a trabajar como redactor en Wallis Armstrong de Filadelfia para llegar 3 años después a Ayer, la agencia más importante de Estados Unidos. Leo Burnett, después de trabajar como pegador de carteles y periodista, ingresa en el departamento de publicidad de Cadillac y más tarde en una agencia de Indianápolis. Claude Hopkins llega a Lord & Thomas a los 41 años, después de casi 25 de experimentar en otras empresas, tanto en el dominio de las técnicas de venta como en la redacción de textos. Billy Bernabach, este americano licenciado en literatura inglesa y en un tiempo redactor de discursos, fue director creativo en Grey, hasta crear su propia agencia, Ned Dolly y Max Dane, en la que desarrolló todas las ideas y su necesidad de premiar la originalidad.
Naturalmente ellos no son los únicos que sobresalen en la historia de esta profesión, pero sí los que convierten sus inicios en un camino para sus contemporáneos y los que llegaron después. Su habilidad para anticiparse al futuro y para hacer una propuesta innovadora y llevarla a cabo les ha proporcionado un lugar en la memoria publicitaria. Algunos anuncios curiosos fueron durante la Guerra de Kuwait. La marca Pepsi patrocinó el consumo de sus bebidas entre los soldados norteamericanos. Coca-Cola cambió el color de Santa Claus de verde a rojo en una de sus campañas publicitarias. La inversión en publicidad y la presencia cotidiana de sus mensajes hace que podamos afirmar en términos absolutos que es un sector que ha alcanzado un gran desarrollo. Ha recorrido una larga historia para llegar al momento actual, en el que la profesión ha madurado. El fenómeno es estudiado desde diferentes disciplinas y las cifras parecen avalar cualquier referencia sobre su importancia económica y social.